Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». El evangelista San Juan nos ha contado lo que sucedió el primer día después del sábado. El primer día, apenas estaba amaneciendo, María Magdalena había ido a la tumba y la encontró abierta, que había sido rodada la piedra circular que tapaba la entrada. Y suponiendo lo que le dijo a los discípulos al llegar corriendo para informarles, lo dijo a ellos: «Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Con eso dice que los discípulos no tienen parte ni arte en este asunto de que la tumba esté abierta. Y entonces los discípulos, Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, salieron corriendo. El más joven llegó primero, solo se inclinó para ver adentro, y cuando llegó Simón Pedro entró, vio y se fue. En cambio el otro discípulo, el discípulo amado, entró, vio y creyó. María Magdalena se quedó a la entrada del sepulcro y vio dos ángeles en el interior, uno sentado a la cabecera de donde Jesús había estado y otro hacia los pies. Y entonces le preguntaron que por qué lloraba, y ella dijo lo que había estado pensando, que se habían llevado al Señor y los discípulos no sabían en dónde lo habían puesto, y les preguntó que si ellos lo sabían, que se lo dijeran. Y en ese momento, detrás de ella se apareció Jesús y le preguntó lo mismo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella supuso que era el encargado del jardín o del huerto en que Jesús fue sepultado y le preguntó lo mismo: «Si es que tú te lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Y entonces Jesús pronunció su nombre y ella lo reconoció. Esa fue la primera aparición. ¿Y qué sucedió? Que cuando cayó la tarde de ese día, los discípulos se encontraban encerrados, como sepultados en el lugar donde estaban, probablemente el mismo lugar de la última cena. Tenían miedo de correr la misma suerte de su maestro y tenían muchos motivos para pensar que podía ser así, porque Jesús mismo les dijo: si así tratan al Señor, a los discípulos les va a pasar igual. De repente Jesús se presentó en medio de ellos sin que tocara la puerta, sin que le abrieran para entrar. No fue necesario que se introdujera por una ventana, ni siquiera se habla de algún boquete o que hayan removido un tejado. Se apareció en medio de ellos y los saludó: «La paz esté con ustedes». Parece un saludo normal, pero apenas los ha saludado, él, que es el maestro, a los discípulos que están encerrados, les da una lección. Les enseña que es él, el mismo que fue clavado en la cruz. Por eso extiende las manos, se las enseña como signos, primero, de que es el mismo que fue clavado en la cruz, y les enseña también el costado. Pero esos signos, además de identificarlo como el crucificado, deben recordarles que él les había dicho: «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos». Y entonces es el maestro y es su amigo que por ello está dado la vida.
Pero además hay otro significado que deben penetrar como discípulos. Jesús murió como un cordero, fue abierto, extendido sus brazos como sacrificaban a los corderos. La sangre toda había sido eliminada, desangrado, y había muerto a la hora que murieron los corderos, y así con esas huellas mostraba que había quitado el pecado del mundo. En ese momento se cumple lo que Jesús les había predicho. Estaban tristes, se había separado de ellos por un poco, habían dejado de verlo, y el mundo estaba alegre, mientras los discípulos estaban tristes. Pero ahora que lo ven de nuevo, después de este poco tiempo, los discípulos se llenan de alegría. Así se cumple la predicción que Jesús les había dicho. Pero vuelve Jesús a hacer resonar su voz, una voz que ellos conocen, la voz de aquel que les ha enseñado siempre, que los llamó a seguirlo como discípulos, y les dice de nuevo: la paz esté con ustedes. Eso es lo que más les falta. Él ya les había dicho: no pierdan la paz. Yo he vencido al mundo. Y ahora les dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Jesús es el enviado o el misionero del Padre, y ahora los discípulos son los enviados o misioneros de Jesús. Ya antes los había enviado en misión en Israel, a donde iba a ir según los datos de los evangelios sinópticos, los otros 3, no el de Juan. ¿Y cómo es que el Padre lo envió a él? El Padre envió a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús hace una acción desconcertante, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. No les pregunta si ellos quieren recibir el Espíritu Santo. Él ha dado en este momento el Espíritu Santo ya a sus discípulos a través de su aliento soplando sobre ellos. ¿Y este soplo qué significa? Nosotros hemos encontrado el relato de la creación del hombre del barro de la tierra, y allí se nos dice que cuando el Señor sopló sobre el hombre hecho de barro, le infundió vida. Esto significa que les está dando una nueva existencia a los discípulos a través del soplo del Espíritu. Y con esta existencia les ha dado una nueva humanidad, el poder que él ha recibido de perdonar los pecados. Y así lo va a explicar. ¿Qué dice? A los que ustedes perdonen los pecados, le van a quedar perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Quienes no conocen la palabra de Dios, no la entienden y por eso la malinterpretan y se presentan como sabios improvisados, como expertos nuevos. Porque no han entendido que Jesús ha demostrado a los discípulos, les ha enseñado, porque viene como maestro y ellos son descritos como discípulos, las huellas de que Él ha pagado con su sangre por nuestros pecados. Y estos ante los que se presenta son también pecadores. Simón Pedro lo ha negado 3 veces. Los otros han huido queriendo salvarse de la muerte. Le han dado la espalda a Jesús, y el pecado es definido así, como darle la espalda a Dios prefiriendo a las criaturas. Ellos han preferido su vida y por eso han dejado solo a Jesús. A estos pecadores, Jesús, después de haber pagado por nuestros pecados, conociendo que ellos son frágiles, que son débiles, Él ha decidido, porque Él es Dios, darles el poder de perdonar los pecados. Pero no solo de perdonarlos, también de retenerlos. Y para poder perdonar o retener los pecados, es necesario escucharlos, para saber las disposiciones en que se encuentra todo aquel que venga a confesar sus pecados arrepentido, para recibir el perdón a través del poder que Jesús resucitado dio con el Espíritu Santo a estos discípulos. Y por eso la Iglesia enseña, hace y practica lo que Jesús decidió esta noche de la resurrección.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.